Despeje de variables entonces va a consistir en dejar una variable sola sin interrupción de ningún número, de ningún signo que sobre todo sea negativo, ningún número como potencia, sino que simplemente esté la variable solita. Vamos a decir entonces, si nos vamos a la fórmula 1 que dice velocidad final, bueno, me estoy adelantando mucho. Lo voy a hacer más fácil, lo voy a hacer con cantidades. Si yo digo que x más 3 es igual a 5, díganme la respuesta sin despeje. ¿Qué valor debería tener x? 1. 1 más 3, 5. 2, profe, disculpe. Muy bien. Gracias por participar. 2 más 3 es 5 y ustedes y lo notaron sin hacer despeje. Es lo que quiero que lleguen es el punto al que quiero que lleguen aquí en física. Es 2, sabemos que es 2. Pero hay dos lados de la ecuación. Un lado que tiene a x y más 3 y un lado que solo tiene a 5. ¿Quién estaría despejado? El 5. Pero como el tema es despeje de variables, ¿cómo le quito ese 3 positivo a la x? ¿Cómo se lo quito? Volviéndolo 0. ¿Cuál es la forma en que voy a volver al más 3 en 0? Quitándole 3. Es decir, aquí está la x y aquí está el 5. Y aquí está el más 3. Para que se vuelva a 0, para que se despeje, yo al más 3 debo de aplicarle menos 3. Pero como es una ecuación, como es una pesa, sobre todo esos que están en el mercado, que todavía existen, que de un lado ponen una libra de manzanas que ya han pesado antes previamente, y así nos dicen, y ahora usted quiere otro producto, y tratan de que esté equilibrado, ¿sí? Hasta que lleguen a una igualdad, creo que con diferente producto. Y empiezan a echar y hasta que se llega al nivel, ustedes ya pueden asumir y decir, ok, ahí está la libra. Lo que vamos a hacer en una ecuación es de que si la pesa ya está equilibrada, ¿cómo hacer para que siga estando equilibrada? Lo que se hace del lado derecho de la balanza, se hace del lado izquierdo. Si yo sumo, digamos, 3 libras de azúcar a la balanza, yo debo de sumar 3 libras de azúcar también. Si en ambos lados había libras de azúcar, si yo quito una, tengo que quitar de la otra para que se mantengan en igualdad. Entonces, si en esta parte de la ecuación yo quité 3, yo debo de quitar 3 también del otro lado. Eso provoca que más 3 y menos 3 sea 0 y que solo quede x. Y por eso es de que da la apariencia que lo que está sumando pase a restar. Aquí estaba como más 3 y aquí está más 3. Este es el porqué de pasar a restar un número que está positivo. Es para mantener la ecuación. Y al resolver esto, x decimos 5 menos 3 es igual a 2, que es el término que habían ustedes que habían dicho, ¿sí? Esta parte intermedia, como les digo, es la demostración de por qué paso a restar algo, pero lo que nosotros hacemos simplemente es, en más 3 está positivo, lo paso a negativo, eso se llama transposición de términos. Eso es cuando algo está sumando. ¿Qué pasa cuando algo está restando? X menos 3 es igual a 2. ¿Cuál es el valor de X? Cinco. 5, correcto. ¿Cómo se hace con una pequeña sustitución? Si yo tengo x menos 3 y del otro lado tengo 2,
¿Para qué me sirve esto? Para entender que hay cosas que muevo y cosas que se quedan del lado de la ecuación. Y ahí después les voy a explicar por qué. Si tengo menos 3, ¿cómo lo vuelvo cero? Para que la x esté despejada. Aplico más 3. Si aplico más 3 de este lado, debo de aplicar más 3 de este lado. Eso provoca que aquí quede x y que a mí me dé la apariencia que lo que está restando pasa a sumar. Pero lo único que yo estoy haciendo es manteniendo la ecuación. X es igual a 2 más 3 es 5. Y cuando el grado de la variable es 1, que no se escribe, yo solo tengo una única respuesta. En el ejercicio anterior, solo el 3 mantiene la ecuación. 2 más 3 es 5 y no hay otro número. No puedo usar ni siquiera 2.01 porque no habría una igualdad. Sería 2.01 más 3, 5.01. Ahí se rompe la igualdad. Aquí en el segundo ejemplo, solo existe un número que hace una igualdad. 5 menos 3 es 2 y no hay otro número, ni 4.99 ni el 5.01. Simplemente el 5 para el ejemplo número 2. Por eso nosotros simplemente aplicamos el principio de transposición. Si un término está restando, va a pasar a sumar del otro lado. Y así es como tenemos el valor que mantiene a la ecuación como una igualdad. Ok, ahora vamos a hacer un ejemplo con lo que pasa a multiplicar, se aplica división y todo lo demás. Si yo digo 3x es igual a 6, ¿qué hace el 3 con la x? ¿Cuál es el valor de x? Si 3, ¿qué está haciendo el 3 con la x? Ya lo expliqué anteriormente. Escucho. Está multiplicando. Está multiplicando, correcto. Entonces, ¿qué operación hace el número que voy a sustituir con la x con el 3? Va a multiplicar. Entonces, ¿qué número es ese? 2. ¿Qué- Es 2, correcto. 3 por 2 es igual a 6. Ahora, viene este principio que yo quiero que entiendan. Si yo le elimino el 3 a la x, yo elimino a la x. Entonces, yo aquí no tengo que volver ese número 3 en 0. Yo tengo que volverlo en un número que permita que la x esté solita. Y ese criterio es que ese valor sea 1. Y ese valor 1, 1x, garantiza que la respuesta solo se pueda convertir a x. Porque ese 1 es tácito, no se escribe. Recuérdense, x normalmente es 1x elevado a la 1. Lo voy a hacer todavía un poco más entendible. Más 1x elevado a la 1. Cuando una variable no tiene signo, es positiva. Cuando una variable no tiene un número al lado izquierdo, se sobreentiende 1. Y cuando no tiene un exponente como tal escrito, va a ser un número 1. Es decir, que lo que hacemos cuando despejamos es volver positiva la variable, que mantenga el 1 como coeficiente, que así se llama, y que tenga un exponente 1. Entonces, ¿qué necesito hacer con el 3x? Que sea 1x. Y la única manera de volverlo 1x es de que ese 3 se divida dentro de él mismo. ¿Sí? Es decir, si yo tengo 3x igual a 6, para que se vuelva 1x, yo tengo que dividirlo entre 3. Pero si lo hago de ese lado, yo también debo de hacerlo del otro lado. Y 3 entre 3 me da 1. Y 1 por x es simplemente x. Y del otro lado queda esta expresión,
que nos manda a nosotros a decir, por la transposición de términos, que un número que esté multiplicando a la variable tiene que pasar a dividir. Lo que estoy colocando con flechas es la explicación de que por qué hacemos esa transposición. Que cuando estemos trabajando ya no necesariamente tenemos que hacer ese paso. ¿Sí? X es igual a 6 entre 3 y 6 entre 3 es igual a 2. Que era la respuesta que ustedes me habían dicho con anterioridad. ¿Sí? 3 por 2 es igual a 6. Está garantizada la ecuación. Ahora vamos a ir al otro. ¿Qué sería? Si yo tengo x medios o un medio de x, que también es válido, x medios es igual a 4. ¿Cuál es ese número que al dividirlo entre 2 me da 4? ¿Qué número al dividirlo entre 2 es igual a 4? Es lo que está diciendo esa ecuación. 8. 8, profe. Exactamente, es 8. ¿Cómo hacemos no es demostración, es simplemente darles un pequeño ejemplo del por qué vamos a hacer la transposición de elementos. Tengo el x dividido 2 igual a 4. ¿Quién está estorbando? Ese 2 que está como fracción. ¿Qué es lo que quiero? Que sea 1x. Y la única forma de volver 1x es que ese 2 se vuelva 1. Y la única forma que si se está dividiendo, tengo que multiplicarle un 2 de ese lado de la ecuación y del otro lado de la ecuación. 2 entre 2 es igual a 1, no 0. Y me queda 1x. Y 1 por x es x. Esto es igual a 4 por 2. Ya sea con paréntesis o con el signo por, o un asterisco, o un punto. Hay diferentes métodos. Yo prefiero hacerlo con paréntesis, para que no se confunda el punto con un decimal, y ni la x de multiplicación con la x de la variable. X es igual a 4 por 2, es igual a 8. Y ustedes me habían dicho que era el número 8. Si miramos ahorita estos 4 primeros pasos de transposición de elementos, sin resolverlas, sin usar lo que está ahí con la flechita, que es el porqué de los elementos, podemos tomar los 4 primeros principios de transposición de elementos. Si un número está sumando en el primer caso, lo mandamos a restar. Si un número está restando, lo pasamos a sumar. Si un número está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y si un número está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Esos son los 4 primeros pasos de ejemplos de despeje de variables. ¿Cómo transponemos? No me van a hacer lo que está en la flechita ahí a la par, y solo les quería más o menos mostrar por qué. Porque es que estamos acostumbrados a que nos digan, mire, lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar, pero nunca me explican por qué. Y ese es el por qué. Ya entendiendo usted el por qué, ya va a ser más fácil que usted pueda despejar ecuaciones, ¿sí? ¿Y por qué no sabemos despejar? Porque no conocemos estos principios básicos de por qué suceden las cosas. Despejamos. ¿Qué hicimos? Dejar a la x solita. En el primer ejemplo, 2 más 3 es 5. En el segundo, 5 menos 3 es 2. En el tercero, 3 por 2 es igual a 6. Y en el cuarto, 8 dividido 2 es igual a 4. Eso es transposición de elementos. Lo que tenemos que hacer como primeros pasos para despejar. En la siguiente clase les voy a enseñar lo que es el radical y la potencia, y cómo despejar cuando hay mezcla de algo que esté multiplicando, algo que esté dividiendo, y después vamos a proceder a despejar las 4 fórmulas, que es lo que nos interesa
este temita. ¿Sí? Muy bien.